todos los candidatos que hay, ¿a quién le da la mano para aliarse? Me acusan de haber conducido mi programa siendo candidato, lo cual no era verdad. Cuando nosotros pedíamos 11% de regalía, éramos 80.000. No puede seguir siendo 12% hoy si ya somos 4 millones en este departamento. Entonces la lógica cambia. Nosotros le pusimos primero Santa Cruz a la alianza. Y ese no es un eslogan. Eso es lo que nosotros creemos. Ese es un sentir del alma. No hay nada más importante que Santa Cruz. 99 promesas electorales le mandó Johnny. 4 cumplió. Y cumplió mal. Las tablets, que no fueron tablets, fue un negociado con Quipus para comprarle las obsoletas computadoras al gobierno de Luis Arce Catacora. Y hoy la ciudad está destruida. Yo he visitado desde el 4 de mayo de 2021, que fue la posesión de Fernández, todos los distritos, una vez por semana, a veces 2 veces por semana. Y yo he mirado en esta última etapa la soberbia del poder, el ascenso del poder que genera mandos y demás cuestiones. Maduro, por poner un ejemplo. Construimos un equipo para que nosotros veamos el tema de lo que quería la gente y reconstruir económicamente el municipio. Y él me dice, he tenido el privilegio de servir a mi patria 4 veces como presidente, pero tan solo soy 2 renglones en la gran historia. Construimos el plan. ¿Conocen ustedes la realidad? Conocemos la realidad. Y él me dice, sí, pues, lo que pasa es que uno no debe distraerse cuando está en función de poder y debe seguir haciendo lo mismo para bien de la gente. Me distraje, se cayó el gobierno. Y el César entraba. Y había alguien atrás que le decía, no te olvides que sos mortal, no te olvides que sos mortal. No te olvides. Una promesa. Ajá, ¿por qué? Claro, las veces que usted quiera. Las veces que usted quiera. Anotado ahí. Muy bien, estamos aquí con el candidato Gary Áñez. ¿Cómo está, don Gary? ¿Qué tal? Qué gusto que haya venido acá. No, agradecido por la invitación, la verdad que muy contento, muy feliz. Creo que el estar en contacto permanente con la gente, escuchar sus necesidades, saber que nosotros hemos desarrollado un plan desde los diagnósticos y encontrar tanto afecto, tanto cariño y tanto respeto principalmente. Y que hay gente que, principalmente las señoras mayores, las de la tercera edad, mijito, Dios te bendiga, oro por vos, rezo por vos. O sea, eso genera un enorme privilegio, pero a la vez un enorme compromiso. Cuando uno está metido en el ámbito político, usualmente las personas tienden a ser muy cariñosas, pero también se recibe de lo otro, se recibe palo. ¿Cómo lo manejamos eso? Es parte del escenario. Yo creo que el punto de todo esto es que en una contienda electoral los otros frentes entran siempre a la búsqueda del desgaste. Claro. Hay que saber discernir una cuestión de la otra y hay que entender que hay gente que cree en lo que uno propone y gente que no. Y tienen derecho. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Correcto. Como decía Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que decís, pero daría mi vida para que lo digas. Precisamente en ese aspecto, pasar del ámbito comunicacional al ámbito político, ¿cómo se hace ese cambio, esa transición, digamos? En realidad no fue un tema que haya surgido de una iniciativa mía. Después de la pandemia, esto siempre lo cuento, después de la pandemia, cuando llegó la pandemia, llegó un 20 de marzo la encerrona. Nosotros en diciembre hicimos una serie de 3 entrevistas en todo el mes de diciembre. Yo tenía un programa que se llamaba En la Línea los días sábados en la radio y yo convoqué al doctor Pedro Flores Bustamante, porque yo tenía una lógica cuando empezó a suceder lo de Wuhan, que fueron los casos que se cerró la ciudad, la gente se caía en la calle y se moría, etc. Si estábamos en el fin de año, el comercio traía muchas cosas de China y yo me centré en el tema de los juguetes. Los juguetes vienen de China. Entonces, esto nos va a llegar. Y yo le hablé al doctor con el que tengo una amistad porque él es especialista en salud pública. Y le digo, doctor, mire esto. Y me dice, lo voy a estudiar, se sabe poco. Y él se metió al estudio y hablamos. Todavía el mundo estaba extraviado con cómo tratarlo al virus. No se sabía todavía. Claro. Mucho. En marzo llega la famosa señora esa de Italia que no la dejan entrar a los hospitales y demás cuestiones, y empiezan a ver los primeros síntomas, los primeros brotes y los primeros decesos. El 20 de marzo se decide que vamos todos a la encerrona, que fue mundial, ¿no? Claro. Y
me acuerdo que era viernes o sábado, porque es mi cumpleaños el 20 de marzo, eso me acuerdo Ah, tanto. bueno. Y yo los llamo a los chicos de la radio, con ellos yo trabajo 20, 25 años con unos 4 o 5 de ellos, y le digo, muchachos, tenemos que aprovechar al doctor Flores y hacer radioconsulta. En ese momento nadie tenía ni un protocolo médico, ni una receta médica. El virus estaba en pleno estudio. Entonces, para que la gente, desde su encierro, pueda tener la consulta en su radio. O sea, que el doctor, desde la conversación, desde la sintomatología, vaya Claro. guiando. Esa es la intención. Y lo logramos. El doctor estaba en La Paz, nosotros hacíamos un Zoom con él y le poníamos a través Eso se transmitía al vivo. eso era en vivo, en la radio. Claro. Arrancamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 3 de la tarde. Era el único programa que funcionaba. Todo lo demás estaba cerrado. Y yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, pasar a buscarlos a ellos porque yo necesitaba que me ayuden a poner al aire el programa técnicamente y que también me ayuden en la locución. Entonces, nosotros teníamos una impronta, no podíamos salir. Yo le decía, uno de ustedes se contagia y vamos a la cabina y todos nos contagiamos. Entonces, tenemos que tener responsabilidad. Y lógicamente hubo un par que tenía mucho temor, pero la influencia de los otros hizo que se sumen al equipo. Y así hicimos el programa. En ese programa, nosotros, cuando vino el escándalo de los respiradores, que no eran los respiradores y todo el negociado con España y demás cuestiones, yo hago un editorial muy fuerte en contra de la presidente de la alcaldía y de la gobernación. Un editorial muy, muy fuerte. Y eso me lleva a una invitación de parte de los médicos para que yo vaya a ver la realidad. Voy a ver la realidad en el hospital japonés. En el hospital japonés se hicieron unos domos donde pusieron unas terapias intensivas. Había colapsado totalmente el sistema de salud, estaba rebasado, morían los médicos, no tenían las condiciones y el aparato político trataba de echarle la culpa a los médicos. Hubo un episodio fortísimo con una enfermera y demás. Entonces, me llevan con todas las medidas correspondientes y observo, y en ese momento hay 3 ambulancias, habían 2, llega una tercera afuera, no había cómo ingrese, no había espacio, no habían manos para atender, no habían camas para internar, y el hospital pide a otro hospital que recepcione lo que ellos tenían, que no podían seguir recepcionando, y el otro hospital le dice, estamos igual. Y hay una discusión entre ellos, y gritos, y como es lógico, y ahí yo vi la vocación del sistema de salud cruceño. Es decir, estaban arriesgando sus vidas con muy pocas medidas de precaución para tratar a la enfermedad, estaban rebasados totalmente y atendían verdaderamente. Cuando a mí me dicen los médicos, yo digo, no, un ratito, la vocación yo la vi, no es un tema que me contaron. Y desde esa noche, porque sucede algo trágico, se estaba acabando el oxígeno de una de las ambulancias. No había oxígeno en el hospital. No había oxígeno en Santa Cruz. Entonces, y había una mujer en etapa de gestación que lamentablemente fallece. Y eso a mí me hace colapsar. No llego a las lágrimas porque sería una exageración, pero yo tenía un nudo acá, me dolía la cabeza y le digo al doctor, a los 2 doctores que me habían llevado, digo, me quiero ir. Y me voy a mi casa, y yo digo, no puede ser que nosotros no le demos valor al que tiene valor. Es decir, mucho más importante que un político es un médico, mucho más importante que un policía es un médico en estas circunstancias. Entonces, entro yo en una controversia, yo soy muy creyente, y yo me pongo a pedirle a Dios que entregue misericordia en ese momento. Luego nos sacan de la encerrona. Nosotros seguimos con el programa, mucha gente. Es más, el doctor Pedro Flores Bustamante es convocado por la Asociación de Ganaderos a Trinidad, en el colapso de Trinidad, por las transmisiones que nosotros hacíamos en el Facebook. Y él va con un equipo de 18 médicos y sana un montón de gente. Él hace el protocolo detección temprana, tratamiento precoz. ¿Qué era esto? Que a la primera
instancia que yo suponga que tengo... De una vez empezar a tratar la enfermedad como si fuera. Exacto, para Recuerdo evitar eso. que baje de aquí a los pulmones. Entonces, cuando viene ya la apertura, nos dan hasta las 8 de la noche, una cosa así, era hasta las 9. Yo tenía un evento con mi papá. Blooming lo iba a distinguir a mi papá en un día del hincha, algo así, en el Hard Rock Café. Era una cuestión, se podía uno juntar, pero hasta cierta hora. Y yo voy a esta reunión de vecinos que me convocan en otro lado de la ciudad, de la feria más allácito, en un lugar donde venden chicharrones. Antes era Correcamino y se llama Don Quijote. Ahí, Don Quijote, ahí claro, me convocan. claro. Y yo voy a encontrarme con la gente de los barrios, oyentes de la radio, que íbamos a hacer una evaluación sobre lo que ellos proponían en relación a la salud, de lo que habían vivido, testimonios de la gente que se había salvado, el agradecimiento al doctor Flores. Esto ya era el 2021. Exacto. Entonces, cuando nosotros... No, 2020. 2020 porque el 2021 fue la elección. Verdad. Entonces, yo escucho ahí y les digo, me tengo que ir, tengo un compromiso, y voy con mis 2 hijos para apurar la cuestión. Y un señor desde atrás, que era del distrito 12, lo recuerdo bien, no recuerdo su nombre, dice, nosotros queremos pedirle que sea nuestro candidato a alcalde. Y yo me sonrío y le digo, me parece bien, pero si ustedes consiguen partido y plata, lo vemos, le digo, pero yo no tengo ni partido ni plata. O sea, plata para hacer una campaña, digamos. Y en ese entonces usted candidatea para el partido que era de Carlos Mesa. No, No era de Carlos no había Mesa. nada ahí. No había nada. Era una iniciativa de los vecinos. A los 3 días me llaman los vecinos y me dicen, estamos negociando con una agrupación ciudadana y con un partido local. Bueno, voy yo a la reunión y nosotros construimos una alianza grande. Unas 9 plataformas, 2 partidos políticos, uno departamental, otro de provincia, y se adhieren a eso algunos partidos más. Bueno. Construimos Pero una una alianza. alianza. Entonces, en base a eso, vamos a inscribir la alianza. Yo tenía un compromiso con la gente de Naples, tenía que ir a relatarles un clásico. Me voy a relatarles el clásico y dejo a mi amigo Vidaurre encargado y el grupo que estaba conmigo, digamos que era básicamente mis amigos. Y me voy a relatar y me llama y me dice, se cayó la alianza, te la tumbaron la alianza. No la dejaron pasar la alianza en el tribunal. O sea, no hay alianza. Pasa mucho eso en el Sí, tribunal. porque hay algunos movimientos Sí, políticos. Muy digamos. raro, muy raro. Entonces, yo había encargado una encuesta de base con unos recursos que yo tenía destinado para la compra de un nuevo equipo de la radio. Y había encargado una encuesta de base. Entonces llego de mi viaje sin alianza y veo la encuesta de base y había una potabilidad real, más allá de lo sensorial, digamos. Había ya una base científica para poder encarar una campaña electoral. Entonces, ahí aparece Mariana Paz Zamora del FRI y me dice, nosotros queremos con tu candidatura. Hacemos una serie de alianzas con otros partidos que se iban a adherir. Por algunos documentos no pueden ellos ingresar y yo no quería correr los riesgos de que por un mal documento termine otra vez cayéndose ya la inscripción a la candidatura. Entonces decidimos que de Comunidad Ciudadana, que era el Frente Nacional, nosotros desprendimos con otras adhesiones Comunidad Autonómica. Y Comunidad Autonómica tenía como base legal a primero la gente de Tarija, de Rodrigo Paz, sí, y a el FRI. Inscribimos las candidaturas y avanza la candidatura. Me sacan a mí de la carrera electoral el 6 de enero. Fue un tema de una entrevista. Exacto. Yo el 28 de diciembre inscribo a las 11 de la noche la candidatura. No, yo no fui, fueron los delegados. Inscriben la candidatura. Al otro día a las 8 de la mañana yo había renunciado el 23 de diciembre o 22 de diciembre a la radio y había renunciado a la conducción del programa. El 29 de diciembre, un día después de que me inscriben, horas después,
Yo voy como invitado a la radio a mi programa, que lo conduce César Alberto Raniver desde ese día hasta hoy. Y mi programa era desayuno. Entonces yo me siento y la entrevista se hace extensa como esta, digamos. Y me acusan de haber conducido mi programa siendo candidato, lo cual no era verdad. Y el tribunal solamente me notifica a mí, el tribunal departamental, que estaba suspendido, que no era candidato, que no estaba habilitado para ser candidato por una falta al reglamento electoral. Mire usted la paradoja, y eso no es democracia. Los médicos pueden seguir siendo médicos, los ingenieros pueden seguir siendo ingenieros, los políticos en ejercicio, concejales, gobernadores, presidentes, sí es pueden seguir siendo, sí. pero el periodista no puede ser. Tiene que dejar de hablar. Porque dicen que hay una influencia masiva en la... a ver, yo digo, si los que están en ejercicio de poder y están buscando una elección o una reelección, siguen con el cargo... Básicamente le estamos pagando la candidatura. Exacto. Entonces, bueno, pero eso, así está la norma, habrá que perfeccionarla en algún momento. Y nosotros hacemos una apelación, vamos al Tribunal Nacional y el Tribunal, en un periodo de 19 días, 18 días, una campaña cortísima, nos devuelve la candidatura y nosotros logramos ya arrancarla totalmente la candidatura. O sea, básicamente fue un llamado. O sea, lo vamos a poner en términos cristianos, porque acá también soy evangélico. Creo que usted tuvo un pasado en una iglesia evangélica. En realidad yo nací en el seno de un hogar cristiano, asistí desde muy chico de los libres. A la iglesia de los hermanos libres en la calle Independencia. Sí, correcto. Sí. Y después yo, bueno, fui líder de prejuvenil, fui líder de jóvenes, bueno. etcétera. Y en el año 92 yo fui a prepararme para ser misionero en el Instituto Bíblico Palabra de Vida en Buenos Aires. Y luego volví acá y después de algunas cuestiones internas en una relación con Dios, yo interrumpo mi vida religiosa y luego recupero una relación de dependencia con Dios apartando lo religioso. Yo soy un creyente. Creo firmemente en el poder de Dios, creo firmemente en la salvación a través de Jesucristo, pero no soy un religioso, no profeso una religión. Y con lo que aprendí en Palabra de Vida he logrado establecer parámetros de mi relación con Dios entre la oración y la lectura bíblica. La Palabra de Vida es un instituto muy lindo, muy lindo. Entonces, a ver, quiero poner en contexto. ¿Usted lo conoce, por ejemplo, a David Paz, pastor David Paz? Lo conozco a David Paz Laime. Claro, ha sido mi pastor. David Paz Laime es de los Hermanos Libres. Sí. Ahora tiene su iglesia. Exacto, se llama Esperanza Viva. Exactamente. Fue Elvio Domínguez también. Elvio Domínguez era en mi etapa de liderazgo dentro de la iglesia, era también uno de los líderes, canta muy lindo, el gordo, como le digo yo. David es un poco mayor que nosotros y era el líder juvenil de nuestra lichigada, digamos. Más serio. Y David también fue a estudiar a Palabra de Vida. Sí. También fue a estudiar a Palabra de Vida. Fue mi pastor, el pastor David. No, tengo muy buen concepto de él, la verdad, muy sabio. Sí, gran tipo. Y su padre, extraordinario, don Luis Paz, un hombre extraordinario y un hogar maravilloso. Sí. Y yo fui muy cercano porque fue inclusive mi maestra de escuela dominical, Noemí, que en paz descanse, su hermana. Cuando yo era ovejita y corderito, que es la primera categoría dentro de la iglesia. Claro, esas cuestiones marcan, creo yo, la vida. Crecer en una iglesia evangélica, ¿no? O sea, marcan en la vida. ¿Cómo puedo casar yo mis principios cristianos con la política? Que honestamente la mayoría de las personas lo vemos como algo sucio, como algo malo. Es que la política en realidad es el arte de servir. ¿Sí? El problema son los políticos, no la política. Entonces, cuando yo hablo de esta renovación, uno intenta traer gente que tenga principios y valores. La mayoría de la gente que viene expone esos principios y valores. En el transcurso del aparataje político, lamentablemente, es como que no hubiese bases sólidas
y terminan abriéndose o perdiéndose. Hay que seguir insistiendo en esto. A ver, los malos no son malos siempre. En algún momento se torcieron. Eso lo dice la Biblia. Y yo creo en que en la parábola del sembrador, que es una instructiva de Cristo, todo el mundo analiza el grano, al sembrador, pero nadie analiza el terreno. El grano era el mismo, el sembrador era el mismo, seguramente la fuerza con la que tiraba el grano era el mismo. El problema era el terreno, ¿no? En el terreno fértil dio su fruto en su tiempo, en el terreno lleno de maleza dio su fruto con dificultad, pero terminó absorbido por la maleza, y en el terreno árido no dio nada. Entonces, muchas veces son los terrenos los que no terminan de mostrar o terminan mostrando la esencia de los seres humanos. Pero la política es absolutamente decisiva en la vida de la gente. Sí, me encanta la parábola que acaba de mencionar, porque justamente para hacer un análisis político ahora vamos a poner eso, ¿ya? Santa Cruz como el terreno. Yo hago esta pregunta porque lo digo como ciudadano. ¿Estamos listos? ¿Nosotros somos tierra fértil para buenas políticas y buenos políticos? Yo creo que nosotros hemos tenido una rebeldía natural desde el abandono. Hay que ver Santa Cruz desde el inicio. La Santa Cruz de hoy era la que encuadraba las luchas que buscaban nuestros abuelos en la década del 50, 60 y 70. Antes de eso hay una visión, yo creo que preponderante para lo que hoy nosotros tenemos como departamento, como ciudad productiva y proyectada, tiene que ver con esa visión. Y ese es Herman Busch. Desde la década del 30, él puso puntos de desarrollo importantes. Primero la ley de regalías, la creación de yacimientos, claro, pero además la apertura hacia el Atlántico por Puerto Busch. Es una visión del teniente coronel Germán Busch Becerra. Desde esa perspectiva, nosotros vemos que Santa Cruz lucha en los 30, o viene la ley de regalías en los 30 y la hace plata en los 60. Claro. Hay 30 años de rezago, porque en realidad está presa del centralismo siempre Santa Cruz. Y ese 11% en ese momento nos permite a nosotros avanzar desde el glorioso Comité de Obras Públicas bajo una planificación y una visión integrada a la visión del líder de la lucha, digamos. La lucha la hace don Melchor Pinto Parada, pero acá hay una visión también. Se nutre de conocimiento ese grupo y desarrolla la ciudad de Santa Cruz. Luego viene una empresa extranjera, Techín, y arman lo que hoy observamos. El problema es que de esa lucha a hoy no se movió nada. Entonces tenemos que replantear nosotros el escenario. Y hoy nosotros tenemos algo que no teníamos en ese momento. Gente, harta claro, gente. Hoy sí, somos potencia ya. Y desde esa perspectiva, la Bolivia realizada es la que vive Santa Cruz todos los días. Entonces hay un terreno real. Lo que no ha habido es la visión, la locomotora del país, dicen. Claro. Y esta locomotora empuja. Las locomotoras no empujan, las locomotoras jalan. Entonces hay que ponerla adelante, claro, a Santa Cruz. ¿A dónde me iba con esto igual? Que me parece muy, muy bueno ese análisis, pero hay una cuestión que yo lucho todo el tiempo como ciudadano. Ajá. Y es el tema de que, por ejemplo, cuando se establecieron las paradas del segundo anillo, y hablando del tema de alcaldía netamente, el gran problema no fueron los micreros, fue la gente. O sea, el gran problema de nuestra ciudad es la gente. O sea, obviamente que hay cosas que la alcaldía tiene que hacer, pero, escucha, nos falta un poco de educación ciudadana. A ver, yo creo que nos falta gobierno. No es la gente. La gente necesita tener un límite. Y ese límite viene desde el ordenamiento. A ver, yo le pongo un ejemplo. Yo he viajado con muchos grupos. Porque mi trabajo de relator de fútbol me ha hecho acompañar a muchos equipos. Increíblemente lo desordenado que somos aquí, cruzamos la frontera y por las normas nos transformamos en ordenados.
Yo recuerdo una vez Boca Blooming, mire, hace tiempísimo, en Buenos Aires. Año 2000. Fuimos un boyango, yo fui a transmitir y había un tenedor libre como a 3 cuadras del hotel. Howard Johnson se llamaba el hotel de Blooming, lo recuerdo. Y había como a 3 cuadras un tenedor libre que estaba muy de moda. Nos vamos al tenedor libre y nos fuimos al tenedor libre a comer ahí en el microcentro de Buenos Aires. Íbamos caminando y por eso llegamos estaban esquina, 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 y a la en media cuadra estaba y obviamente la primera tendencia, no, ratito, por el paso de cebra. ¿Por qué nos ordenamos allá? Porque tenemos temor a lo que pueda suceder en cuanto a una sanción. Si rompemos una regla mínima de convivencia en una ciudad que pasar por el paso de cebra. Entonces, el problema es que nosotros hemos permitido, por la falta de gobierno, es decir, la alcaldía es la responsable de todo el descontrol. Si la alcaldía, yo le voy a poner un ejemplo, y no es palo, pues la gente dice hay que dar palo, no es palo, se llama educación. ¿Y cómo se hace la educación? Instruyendo. ¿Cómo se instruye? Desde los medios de comunicación, hoy con la explosión de redes sociales, correcto, que hayan mensajes para que la gente aprenda. Fíjese algo. Yo tengo un hijo de 22 años que hoy me acompaña aquí y tengo uno de 27. Mis 2 hijos fueron educados por Pepe Mosca. No tiran basura a la calle. Sí, es muy recordada esa. Esa es la última campaña de concientización y de educación, pero esa generación quedó marcada. Es decir, si uno analiza, ellos le enseñan. Yo tengo un nieto de 4 años. Y el otro día el niño, que es Oichi, estaba con un picolé y la envoltura del picolé, está prohibido el de botar cosas a la calle por sus papás. Pero como estaban conmigo, y conmigo más o menos puede muchas cosas, bajó el vidrio, él iba adelante, yo manejaba, él iba adelante y los padres atrás. Y tac, lo botó. La reacción de mi hijo fue, ¡Pepe Mosca! Y me dice, Paré, ¿no? Porque yo tengo que permitir que lo termine de instruir, digamos. Claro. Y lo bajó y fueron y recogieron la basura. Era un acto de un niño, pero la enseñanza viene de esa campaña de concientización. Entonces, si nosotros hacemos hincapié en la campaña de concientización para educar a la gente se va a educar. ¿Cómo va a ser el alcalde Gariáñez? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser la filosofía de su gestión? Nosotros tenemos una impronta administrativa. Nosotros queremos cambiar la administración. Derivar la administración del servicio municipal a través de las subalcaldías con presupuesto y gabinete a los distritos. Ahí queremos que las empresas que brinden el servicio del municipio contraten gente del servicio, porque creemos que es una forma de reactivar la economía, que la plata que cobra en recursos propios el municipio vaya a través de sueldo, sea devuelta a la gente a través de sueldo, pero que el servicio municipal esté garantizado. Eso es lo que nosotros creemos. Y nosotros creemos que debe haber toda la horizontalidad posible en la conducción de la ciudad, toda la horizontalidad posible y la verticalidad indispensable. Es decir, la autoridad debe sentarse, pero en el marco del mayor acuerdo posible. Nosotros todos somos necesarios, nadie sobra. Yo hablaba el otro día del modelo del transporte. Y el gran temor que tienen los sindicatos de transporte es que uno lo saque de su negocio. No, es con ustedes, le decía yo, no es sin ustedes, pero ustedes tienen que transformarse de sindicato a empresa para poder recibir una de estas concesiones. Y desde la concesión ustedes puedan modernizar su flota a través de la garantía de la concesión. Es un negocio de $200 millones al año el transporte. Entonces hay que ordenarlo, pero hay que ayudarlos. El miedo que tienen es casi siempre el aparato político cuando habla de este tipo de innovaciones. Tiene un grupo económico detrás que los va a sacar del negocio y, como es lógico, pelean su fuente laboral. Si nosotros reordenamos todo esto con la gente que actúa en este momento, vamos a tener una ciudad que va a progresar, que se va a modernizar, vamos a poder convivir entre todos y nadie sobra, eso es lo que hay que entender.
Porque estaba viendo el análisis, igual que decían, antes tenía sentido tener mercados municipales porque la alcaldía fijaba los precios. Había una intendencia con una lista de precios, hoy ya no. A través del 21060 se quitó la posibilidad de que se fijen precios. Sí, pero también tiene tuición el municipio para evitar la especulación y demás, ¿no? Lo que él decía es, creo que hay que privatizar los mercados. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que en realidad nosotros, este año es vital para los gremiales porque se van a renovar los usufructos. Yo creo que los que han cumplido usufructo, es decir, 30 años de estar asentados, la mayoría de los mercados han sido construidos con recursos propios de los comerciantes, ¿sí? Sí. Hay otros que no, hay otros que son municipales totalmente. Hay que profundizar el derecho propietario y garantizarles bajo una serie de requisitos para modernizar. Por ejemplo, hay lugares muy limpios y muy confortables, donde se ha preocupado el comerciante de vender bien, estar cómodo él, y que el comprador también. Pero hay otros que no. Hay otros que son una suciedad total, hay un descuido casi permanente, y como la extorsión para evitar la multa se ha transformado en un negocio instalado en el municipio, nosotros debemos erradicar eso. Ahora, el tema de esto es que hay que ir sobre el derecho propietario. No hay nada más liberal que ser dueño. No hay nada más liberal que ser dueño. Entonces debemos ir sobre el derecho propietario con la conclusión en tiempo que tienen de los usufructos. Obviamente nosotros hemos conversado son muchas asociaciones y creo que son una suerte de servicio importante. Lo que hay que hacer es no extorsionar, no obstruir y simplemente... crear más mecanismos que permitan Y simplemente desde los requisitos, las obligaciones, garantizar que se cumplan las obligaciones y en el momento que no se cumplan las obligaciones, sancionar. O sea, el municipio debe ser un rector de la ciudad en su conjunto, no un negocio, no un recaudador, ¿me explico? Claro. O sea, el cuadro es distinto, esa es la visión que yo tengo para que nosotros podamos convivir en tranquilidad. Y hay un problema, hay una extorsión a los de adentro, ¿sí? Y hay una extorsión a los de afuera. Los de afuera le terminan generando una competencia desleal a los de adentro, ¿sí? Pero a ellos los extorsionan. Hay dirigencias que extorsionan. El tema de que vendan en la calle les cuesta a cada uno de los vendedores promedio 10 bolivianos a 15 bolivianos por día. Si nosotros sacamos una cuenta, yo no lo tengo el dato actualizado, este dato debe tener 6, 7 meses de retraso. Habían 60.000 ambulantes en Santa Cruz. Si usted pone 10 pesos por 60.000 al día, por 365, por una gestión de 5 años, está hablando de un cojonal de plata. Entonces se ha hecho la extorsión hacia ese necesitado hombre que busca el comercio en la calle y desordena y termina tipificado y hace abuso porque se asienta sobre una acera que es de la ciudad, no de él. Está extorsionado y protegido. Lo extorsiona su asociación, el municipio lo protege y entre todos lo melean. Esa es la verdad. Claro. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Hay que hablar con ellos, entregarles hay muchos en este momento mercados que están deshabitados, sí. Entregarles, no regalarles, bajo esa misma lógica. Ustedes pagan 10 pesos al día, ¿no? Ahora lo legalizamos, ¿Me entiende? Claro. Y sobre eso generarle un aparato de promoción para que la gente vaya a comprar. Porque la gran queja que ellos tienen, están muy alejados. No. Porque, por ejemplo, algo que yo veo en Argentina, justamente que hablaba de Argentina, usted puede hacer un trámite y digamos, usted quiere el trámite para mañana, paga 300. Usted quiere el trámite para de acá una semana, paga 200. O sea, es legal. Usted paga eso legalmente. Acá no es legal, pero es lo mismo. Yo quiero un trámite para allá, por debajo, eso no entra a la alcaldía. Para sacar una licencia de funcionamiento hay una cantidad de trámites previos y una cantidad de requisitos que en realidad debería ser mucho más rápido. Nosotros planteamos por eso la digitalización. Claro. Hay que simplificarle la vida a la gente y que pague lo que tiene que pagar para ingreso del municipio y devolvérselo en servicio. Correcto. Ahora, hay algo que es vital en esto.
y es la Carta Orgánica. La Carta Orgánica, para que la gente lo entienda, viene a ser la constitución política del municipio de Santa Cruz. Es la ley macro, la ley de leyes. Duerme el sueño de los justos hace 15 años. En esta gestión se hizo una preaprobación de la Carta Orgánica y el Ejecutivo tenía, es decir, Johnny Fernández tenía que entregar unos recursos para poder socializar, porque dentro de los procesos de aprobación de la Carta Orgánica hay que llevarla a las instituciones reconocidas dentro de los distritos para que ellos den su visto bueno. Bueno, ahí quedó. No se socializó. No dio la plata, no nada. Es que el ciudadano no sabe tampoco. Entonces, si nosotros vamos sobre la Carta Orgánica, vamos a poder liberar a la ciudad de las inversiones grandes en obras importantes y generar una concesión de la obra para que el inversor pague la obra y de la obra se cobre. Claro. Complementamos las necesidades y la segunda parte de esto, de esta importancia, es la alianza pública-privada sobre servicios. ¿Sí? Correcto. Para entregarle un mayor servicio. Entendiendo que no hay plata, la caída de la recaudación ha sido estrepitosa. Nosotros teníamos un ingreso propio de 1.400 millones al año. Se ha caído a menos de 700. Y esto es producto de la corrupción inicialmente y también producto de la falta de credibilidad que tiene el gobierno municipal porque no le da servicios. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a pagar si está mi parque amontado, si está mi foco quemado, si mi bache ya lo quiero de tanto verlo todos los días? Que es algo que no se, o sea, algo que se ve en otros países, que hay una autopista gigante y está pagada por los privados y ellos cobran el peaje. O sea, es algo que se podría ver en Se puede hacer. Excelente. Entonces, bueno. ¿Usted quiere ir más rápido? Paga. Claro. ¿No ve? Claro. Yo el otro día estuve en Estados Unidos un par de días al fin de año y estaba con mi corteja y me dice, ¿por qué no por allá? Porque hay que pagarle. Dije, por aquí nomás. Claro, $7 cuesta en Claro, algunos lugares. para irse más rápido, porque aumenta claro. el nivel de velocidad. Usted va aquí a 70 millas, 60 millas y puede ir a 90 millas, 100 millas. Muy bien. Creo que ha sido una experiencia muy linda. Es primera entrevista que tenemos con un candidato. Ah, no me diga. Primera entrevista, porque nosotros, o sea, usualmente hacemos análisis político, somos duros y le echamos Sí, palo. lo he escuchado dándome un palingo. Sí, ¿no? Está bien que no tenga miedo, ¿no? No, yo creo que es pues parte de la democracia. Es decir, la gente tiene derecho a criticar lo que considera que está mal y me parece muy bien. Que usualmente nosotros siempre tratamos de hacerlo en el sentido de, a ver, esto mejórenlo. O sea, lo pueden hacer diferente. ¿Qué es lo que nosotros vemos usualmente? Somos estudiantes de comunicación. Entonces vemos, pucha, en marketing político esto lo podrías hacer mejor. Siempre hacemos ese análisis nosotros, ¿no? Es una onda de, mira, esto lo hizo muy bien, esto lo hizo mal. Esto. Ahora, yo tengo una lógica desde ahí. Es decir, en la estrategia de una campaña, muchas veces en esta lógica de ir a ganar, las ofertas electorales terminan siendo simplemente una seducción mentirosa para ganar votos. Voy a poner un ejemplo de la última campaña. El tema de las casas de 2 pisos y el bono es improbable, ¿sí? Pero mucha gente lo creyó y tuvo un impacto. Entonces, yo no estoy... No. Ayer me preguntaban en un medio cuántas obras importantes se puede hacer en el primer año de gestión. Ni una. Esa es la realidad económica del municipio. Claro. Es decir, por eso es que nosotros hemos ido a la oferta electoral del servicio, que es lo urgente. Ahorita tenemos que atender lo urgente, sin descuidar lo importante. Y lo importante es arrancarle la promesa electoral del 50-50 al presidente. Claro. Eso es lo importante para poder entrar a una coparticipación mucho más equitativa. Pero no se olvide que hay algo que nosotros no podemos descuidar si vamos a revisar la historia con esto. Quiero que se entienda. Cuando nosotros pedíamos 11% de regalía, éramos 80,000. No puede seguir siendo 12% hoy si ya somos 4 millones en este departamento. Entonces la lógica cambia, ¿no? Y nunca nuestras autoridades han ido a esa disputa que es para la gente. Claro. O sea, nosotros decimos, termina la gente generándose un conflicto y dice, vienen de otras partes y nos quitan nuestra asignación presupuestaria. Claro, pero
tienen derecho a venir y son parte de lo que nosotros hoy somos como fortaleza económica y fortaleza de multitud. Ahora, el gobierno central debe pensar que ya no somos 80.000, pues, somos 4 millones, entonces ¿cómo vamos a seguir con 11%? Esas lógicas son las que hay que imponer en todo esto. Pero en esta etapa de campaña se va mintiendo permanentemente y después terminamos en estos bretes. Hoy el presidente Rodrigo Paz Pereira tiene un brete. Él hipotecó su palabra y dijo 50-50. Y ya dijo que no lo va a cumplir, ¿no? Ya dijo que no lo va a Pero cumplir. ya después para atrás también, ¿no? Sí, Ya dijo que claro, porque tiene tiene un conflicto social en un lado, tiene un conflicto social en otro, un gobernador en huelga de hambre y está viniendo acá donde le van a reclamar, porque ha sido unísono, ¿no? El reclamo. Entonces él, lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ya ha dado como una marchita para atrás, ¿no? A ver, tengo una preguntita ahí medio picosa, no sé qué tan picosa, pero a ver, por ahí pica. Usted va a tener que hacer alianza cuando o sea, si es que llega a ser alcalde. No necesariamente. Si saca 7 concejales, 6. 6. Ya, bueno, pongámosle que saca 4 o 5. Ajá. De todos los candidatos que hay, ¿a quién le da la mano para aliarse? Yo creo que en realidad no conozco bien sus ofertas. Habría que crear un escenario programático, pero no conozco las ofertas de los candidatos. He visto mucha explosión en redes sociales buscando viralidades y no buscando las soluciones a los candidatos, a la gente. Pero ese será un escenario que tendremos que ver después del 22 de marzo. No se moja. Hoy yo estoy concentrado en difundir mi plan, que es el único que puede sacar a Santa Cruz de donde la está dejando Johnny. Y esa es mi orientación. Y nosotros creemos, como decía Mostaza Merlo, paso a paso, como decía la selección argentina en el último mundial, elijo creer. Entonces nosotros creemos que vamos a tener una contundencia en el resultado que nos va a permitir gobernar, pero nosotros no descartamos en ningún momento que el bien es para la ciudad. Entonces, si nosotros podemos generar un consenso político sobre lo programático, pero con la mayor apertura. Yo insisto, cuando digo, nosotros le pusimos primero Santa Cruz a la alianza, y ese no es un eslogan. Eso es lo que nosotros creemos, ese es un sentir del alma. No hay nada más importante que Santa Cruz. La verdad es que, bueno, ya casi ahora viendo todo lo que usted habló, una vez fui a un curso de campaña política, una vaina así. ¿Y sabe qué es lo que dijeron? Hay 2 cosas que a la gente no le interesa en una elección: educación y salud. Usted fue llamado por el tema de salud y supongo que le interesa la educación. Pero por supuesto. Qué lindo sería que Santa Cruz se fije en esas cosas. Que Santa Cruz vote por quiero más médicos, quiero mejores hospitales. ¿Sabe qué salió en la encuesta? Que la gente vota por las canchas. Tristemente. Ojalá cambie. Ojalá cambie, porque me agrada el hecho que usted haya sido llamado al servicio público viendo lo que estaba pasando en los hospitales, porque lo sufrimos de verdad. Pero la gente no es consciente de eso muchas veces. Lo que pasa es que el voto es muchas veces emocional, pero yo digo algo. Hay de la campaña, lo digo porque lo vi. Hay de la campaña que solamente le hace caso al estratega y nadie defiende a la gente. Que la mayoría de los estrategas vienen y se van. Sí. Y no les importa cómo, porque están buscando un resultado. Igual el resultado sea bueno o malo, igual cobran. Entonces, el interés, por eso yo siempre le digo, yo privilegio siempre a la campaña, al equipo de la campaña. Lo más importante es el equipo de la campaña defendiendo lo que verdaderamente importa, que es la gestión. Es decir, la gestión de transformación tiene que tener elementos reales sobre el programa que uno propone. Le voy a dar un ejemplo ahorita. 99 promesas electorales le mandó Johnny. 4 cumplió. Y cumplió mal. El viaducto a Cotoca es una de las que cumplió. Y lo debe. Le debe a la empresa constructora. Todavía no han terminado de pagar. No le han pagado. Las tablets, que no fueron tablets, fue un negociado con Kipus.
para comprarle las obsoletas computadoras al gobierno de Luis Arce Catacora. El desayuno escolar, que es un escándalo porque no lo da, cuando lo da tenía ratas y no sé qué más, y no nutre. Y el otro tema era el bono, que es ilegal y que va a ser revisado. Ahora, desde esa perspectiva usted analice. Y hoy la ciudad está destruida. Yo he visitado desde el 4 de mayo de 2021, que fue la posesión de Fernández, todos los distritos, una vez por semana, a veces 2 veces por semana, con grupos que desde este ejército ciudadano me ayudaron a lograr la votación en la anterior campaña. Y yo los he visitado y me he reunido con sus líderes distritales, con sus líderes de barrio, con sus controles sociales, etcétera, etcétera. Y hemos ido construyendo el diagnóstico. Este diagnóstico no tiene margen de error, porque nosotros de ahí buscamos una empresa que nos levante, contrastando este diagnóstico. Yo tenía en notitas, en diferentes agendas, yo soy de nota, con trabajo de grupos focales en los 15 distritos y en muchos distritos con 2 o 3 barrios, porque hay situaciones socioeconómicas distintas dentro del mismo distrito. Y finalmente una encuesta de base para cotejar todo esto y tener mínimo margen de error sobre el diagnóstico de la gente. Entonces nosotros sobre eso construimos el plan. Conocen ustedes la realidad. Esa es la Conocemos idea. la realidad. Y con todo el aporte de un economista como José Alberti, que hoy es candidato a la vicegobernación con Guido Nayar en nuestra alianza, con todo esta capacidad, él es economista y ha sido presidente del Colegio de Economistas y es catedrático, etcétera, etcétera. Todo el diagnóstico, nos juntamos con otro gran profesional de la economía, que es Juan Carlos Rau, construimos un equipo para que nosotros veamos el tema de lo que quería la gente y reconstruir económicamente el municipio. Entonces, nosotros estamos con todo el equipo listo para tomar acciones el mismo 4 de mayo. Y desde ahí salió la lógica de que había un montón de limitantes si nosotros no construíamos un equipo político que vaya al Consejo Municipal y logre rápidamente la aprobación de la Carta Orgánica. A mí me parece excelente porque realmente es lo que necesitamos acá en Santa Cruz. Dios quiera que se pueda dar. Vamos a ver qué es lo que dice la votación, el soberano y el soberano que está arriba, que es el más importante. Me habían dicho que usted era soberbio. No, no parece. No. Yo soy vehemente y me enojo con las injusticias. Y el aparato político etiqueta, pues, ¿no? Claro. Entonces, en un momento dado, en un debate, yo tengo una reacción por una falta de respeto al acuerdo firmado de Johnny. Y ahí yo reclamo que él hablaba mientras yo hablaba, pues. Entonces, él ahí salta y dice, porque era Gabriela Oviedo, la conductora, y yo a Gabriela la conozco. Le digo, Gabriela, este no me deja hablar, escucharlo, ¿no? Eso es lo que yo digo, así, en esa forma, creo que un poco más bravo. Claro. Y ahí ¿acaso es tu hermana para que le digas vos, que no sé qué? Y hace una fijación, y como ya yo le había puesto Tongo, que se viera la tumba con Tongo, él intenta etiquetarme y me pone soberbio, ¿no? Claro. Yo el único soberbio que conozco es Aldo Peña y tiene 3 cortejas y se murió el pobre. ¿No se va a alzar cuando sea alcalde? No. Mire, yo tengo una promesa. ¿Va a volver a este programa? ¿Sí? Claro, las veces que usted quiera. Las veces que usted quiera. Anotado ahí. Las veces que usted quiera. Yo le voy a decir una cuestión que uno tiene que aprender de lo que va mirando, lo que va observando. Todo es tan efímero, pero tan... Yo he ganado muchos premios en periodismo, muchos reconocimientos, relator, revista, conductor, editorialista. Y es ese día. Al otro día otra vez hay que volver a trabajar, hay que volver a la radio, hay que volverlo a hacer. Y yo he mirado en esta última etapa la soberbia del poder, el ascenso del poder que genera mandos y demás cuestiones, y después Maduro, por poner un ejemplo. Claro. O sea, resumido a la mínima expresión, sin movilidad propia, pidiendo permiso para ir al baño, 1 hora de sol. Muy efímero el poder. Entonces, el poder hay que tomarlo como un paso en la vida y tratar de utilizar ese paso en la vida para, desde el poder, poner las reglas
las normas, las leyes que beneficien a todos. Mire usted, el año 97, enero del 97, yo fui a Tarija. No, 98, perdón, enero del 98. Yo fui a Tarija y pedí una entrevista con el doctor Paz a su esposa. Y me dijo, no da entrevista, pero le digo. Me invitaron a tomar té y no me la dio la entrevista porque él ya estaba fuera de la vida pública, el doctor Víctor Paz Extensor. Lo tengo presente, lo recuerdo, un anciano de un buzo azul completo y unas zapatillas blancas con unas puntas de goma en su afueringa de Tarija. Y con un alicate cortaba unas flores. Con un alicate esto para cortar flores. Yo llegué, me senté a conversar con él, a tratar de convencerlo a ese enorme hombre de que había que hacer una entrevista. En realidad yo quería la entrevista porque yo quería... Y había aprovechado yo que había ido a un torneo ahí a Tarija. Y me dijo que no, y bueno, pero charlemos, me dijo. Y charlamos de todo. Y en medio de esa charla, yo, muy audaz, le digo, mucha dosis, usted no 4 veces presidente, hombre, mucho tipo. Y él me dice, he tenido el privilegio de servir a mi patria 4 veces como presidente, pero tan solo soy 2 renglones en la gran historia de Bolivia. O sea, Sí, ¿quién lo dice? A mí me sorprendió. En San Javier ya yo era padre, mi hijo mayor, José Garito, tenía 1 año, lo tenía aquí en los brazos. Ese mismo año llega el presidente Hugo Banzer Suárez a tomarse un picolé de leche. Y nos ponemos a conversar. Él había sido cercano a mi abuelo y me dice, me preguntó por mi padre tiene una casa en San Javier y estaba mi padre en su casa y yo estaba en la plaza. Y le digo, ¿está en mi casa? ¿Me lo vas a saludar? Me dice, sí, presidente, no sé qué. Y me dice, tu abuelo hablaba en verso y me cuenta historias de mi abuelo. Yo no lo conocía, mi abuelo al padre de mi padre. Y posterior a eso, le digo, oiga, yo audaz siempre. Disculpe, general, le digo, le hago una pregunta. ¿Cómo ese gobierno tan fuerte de la década de los 70, le digo, una huelga de hambre lo termina tumbando? Y él me dice, sí, pues. Lo que pasa es que uno no debe distraerse cuando está en función de poder y debe seguir haciendo lo mismo para bien de la gente. Me distraje y se cayó el gobierno. Yo no entendí, ¿no? Lo que me decía, pero la lección de estos enormes hombres que yo he tenido la posibilidad de conversar con ellos en alguna oportunidad, creo que le dan a uno una lección y lo que va sucediendo va mostrando que la Biblia es muy, muy sabia. Entonces, hay que mantener siempre una esencia. Y la esencia es eso que yo le digo, es decir, toda la horizontalidad posible y la verticalidad indispensable cuando uno está en función de poder. Dice que el César entraba después de sus grandes victorias y se caía a Roma, ¿no? Yendo a festejar sus victorias. Y el César entraba. Y había alguien atrás que le decía, no te olvides que sos mortal, no te olvides que sos mortal, no te olvides que sos mortal. ¿Por qué? Porque lo más fácil es, vano y engañoso el corazón, ¿no? Lo más fácil es envanecerse con este tiempo tan corto que tiene el poder. Yo en ese sentido aprecio mucho versículos que tengo en mi cabeza siempre. Y uno de ellos es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces hay que guardar el corazón siempre. Qué buen mensaje con el que nos hemos quedado. Muchas gracias por la entrevista, don Gary. A usted, la verdad que muy contento, gracias. Me comí un sándwich, estoy mirando su sándwich. Claro, por favor, sírvanse. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias por haber venido. Gracias. Y Gracias. buena suerte.